Ya estamos de regreso en Antena Informativa, primera edición. Déjenme recordarle nuestro teléfono en el estudio 432-3006, así como todas las formas en las que nos puede contactar. Si usted se perdió información que le presentamos hoy, la puede encontrar a través de www.vozenred.com, nuestro portal de internet con la información actualizada más completa de Chihuahua. Y bueno, vamos a la siguiente parte aquí en el noticiero, donde me da mucho gusto darle la bienvenida y recibir a uno de nuestros editorialistas aquí de primera edición. Él es Óscar Viramontes y vamos a platicar de un tema muy importante. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Pues aquí estamos de nueva cuenta muy contentos y con ganas de compartir algunas cosas interesantes para ustedes. Y te agradezco mucho y bueno, vamos a platicar al respecto de este tema. Acabamos de dar una nota hace unos minutos donde la coordinadora decía de la educación se sentía traicionada por el gobernador. Al respecto de este tema vamos a platicar después de todos los desmanes que se han ocasionado en Oaxaca, particularmente con el tema de la educación, donde efectivamente, y comentamos fuera del aire, independientemente de que no han educado bien, lo que sí han hecho es buena protesta respecto a todos los temas relacionados con la educación. ¿Qué está pasando en este momento? Sí, efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado y fundamentalmente en una zona del país, principalmente en Oaxaca, ha hecho de alguna manera desde aproximadamente 1992 una serie de acciones en donde se ha convertido a la educación de esa región y de otros puntos de la República Mexicana como un botín político, un botín en donde prácticamente se han adueñado de todas las decisiones y de todo lo que prácticamente podríamos decir que es de incumbencia pública. La educación, sabemos, en nuestro país, la educación y sobre todo la educación pública, pues pertenece a todos, los organismos y las dependencias públicas que de alguna forma manejan la educación, pues prácticamente deberían tener ese fin. Y cosa contraria, lo que ha sucedido en Oaxaca ha trastocado de manera distinta, en donde un grupo, lo que es la coordinadora, la sección 22, y con su líder, Roberto Núñez, pues durante muchos años ha monopolizado y ha hecho una serie de malos manejos en detrimento principalmente de la educación de aquella región. ¿Qué pasa con la IEPO? Pues desafortunadamente vemos malas noticias, por ejemplo, en donde este instituto manejaba alrededor de un presupuesto de 1 millón de pesos diarios, alrededor de 350 millones, pero exclusivamente pues para el manejo, no para el beneficio de la educación, sino para beneficio de la coordinadora. Ahora, ahorita con esta decisión del gobierno federal y de alguna manera una decisión en donde el mismo gobernador pues tiene que acatar la ley y en este caso la nueva reforma educativa, muestra pues la voluntad de que el gobierno federal tiene el deseo de dejar de que estas situaciones sigan pasando en detrimento de un estado, sobre todo si los indicadores, revisamos los indicadores, es uno de los estados con una educación muy paupérrima, con ciclos escolares nunca terminados, en detrimento de los niños, en detrimento de los jóvenes, y desafortunadamente esto ha sucedido durante muchos años debido principalmente al monopolio y a la corrupción y al deseo de seguir generando el tema de educación como un tema político y un tema de marchas y de amenazas en contra del gobierno federal y también de los maestros que sí quieren dar clases. Así es, y bueno, imagínense aquí el tema en particular del cual platicamos es
tanto tiempo que tienen, a pesar de que es una educación deficiente en el estado de Oaxaca, que es un estado del sur que efectivamente necesita mucho la educación para salir adelante, para recuperar, salir adelante en cuestión económica principalmente y cultural. Y bueno, tanto tiempo sin dar clases, tanto tiempo en manifestaciones, aquí la clase educativa se ha convertido más que en maestros, se ha convertido completamente en porros en contra del sistema, ¿no?, educativo en México, lo cual pues desafortunadamente no afecta nada más a este presente, a esta generación, sino generaciones futuras también. Hace unos días estuve en la Ciudad de México y veo con desagrado algunos, vamos a decir, algunas carpas que se han instalado en algunos puntos de la Ciudad de México, sobre todo en lo que es el Museo de la Revolución, el Monumento de la Revolución, y en donde da una clara muestra de que verdaderamente muchos de estas personas no quieren una verdadera reforma. Siguen queriendo tener un monopolio en tanto a las plazas, un monopolio en cuanto a las escuelas. Ellos nunca no han permitido que otros maestros que sí quieren dar clases, claro, se ingresen a escuelas que de alguna manera se sienten ellos, o se sentían propietarios de una buena parte de estas escuelas. Además, si nosotros vemos también la intención de otros involucrados, por ejemplo, el partido Morena, que ya anda coqueteando un poco con Roberto Núñez, claro, el líder de esta sección, que volvemos a lo mismo. Estos son los actos detrimentes en donde, en vez de levantar la condición de mejorar las cosas en este país, hay partidos políticos que de alguna manera intervienen o tratan de sacar raja política de este asunto. Como vemos también, si te acuerdas, Luis, referente a los electricistas en la Ciudad de México, también en su tiempo con Martín Esparza, el partido político en su caso cuando estaba López Obrador en el PRD, bueno, pues también estaban ahí involucrados cuando veíamos la situación de corrupción, de monopolio de este gremio sindical, y ahora pues lo vemos en lo que es la sección 22. Creo que la decisión, ojalá que no sea un acto después de que el gobierno sea intimidado con marchas, con protestas, con disturbios. Ojalá que el gobierno ponga orden, no solamente en Oaxaca, sino en otras zonas en donde hay gente que no quiere que la educación avance. Porque la verdad, hay muchos maestros, yo creo que la gran mayoría de los maestros aquí en México quieren que este país avance en todos los niveles de educación para beneficio de niños, jóvenes y también adultos en el caso de las universidades. Así es, fíjese, es muy triste ver este tipo de situaciones en un país como México, donde ya no hay credibilidad en las instituciones, y qué triste que una de estas instituciones en las que no crean los mismos ciudadanos sea en las instituciones educativas, que al fin y al cabo es lo más importante que tiene un país para salir adelante. Y bueno, muchas gracias nuestro editorialista Óscar Viramontes por habernos acompañado. Luis, nos vemos la próxima semana. Y ojalá que esto no sea una simulación y que verdaderamente se aplique la ley como debe de ser. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Nosotros nos vamos a un corte muy breve, regresamos con más información aquí en Antena Informativa, primera edición, no se vayan.